Bienvenidos a la unidad 2, donde tocaremos el tema de tipos de datos. Durante esta unidad veremos la parte de números enteros. Los números enteros en lenguaje Python son números sin decimales, como el 5, el 100 o el -23, los cuales no tienen decimales, no hay punto decimal, por ende son normalmente números naturales. Tenemos también números flotantes, el float como tal. Estos sí tienen decimales, tienen punto, pueden ser positivos o negativos. Y a nivel de Python se escriben como float. Vamos por las cadenas de caracteres o strings. Son cadenas de caracteres, son secuencias de caracteres como palabras o frases. Pueden ser incluso números, pero estos son vistos como caracteres. Tenemos los tipos de datos booleanos, que son true o false. Se utilizan principalmente para condicionales y esto para controlar el flujo de un sistema. Se utilizan variables de tipo bool. Tenemos la parte de lista de datos. La lista es un objeto que es mutable, puede contener cualquier tipo de elemento y pueden contener distintos tipos de datos. Por ejemplo, pueden tener numerales, pueden tener letras, pueden tener números de punto flotante. Podemos agregar cualquier atributo, incluso listas dentro de listas, lo cual nos va a ser útil en nuestros proyectos. Vamos a realizar un ejemplo de toda esta teoría que hemos visto. En este ejercicio vamos a ver ejemplos de los tipos de datos que tenemos en el lenguaje Python. Para este ejemplo vamos a declarar una variable denominada número entero. Y como es conocido, vamos a asignarle un valor por el medio del igual de un 10. Para ver qué contiene esa variable que acabamos de crear, que sabemos que tiene un número 10, vamos a imprimirla llamando la función print. Escribimos el nombre de la variable y digitamos type. La función type nos permite ver el tipo a nivel de Python de una variable. En este caso vamos a ver el type de nuestra variable número entero. Vamos a guardar nuestro código fuente y ejecutarlo. Al ejecutarlo obtenemos el valor de la variable, que es un 10, y el tipo de dato, que es un int, que es para números enteros. Ahora vamos a crear una variable denominada número flotante. A esta variable le vamos a asignar el valor de 3.14. Esto, como vemos, tiene decimal y vamos a imprimirla de igual manera. Vamos a llamar la función print y vamos a digitar el nombre de la variable y vamos a obtener igual el type de esta variable, escribiendo dentro de type el nombre de la variable de la cual queremos ver el tipo que es. Guardamos y ejecutamos. En este caso tenemos que nuestra variable es 3.14, ya está asignada y es de tipo float. Ahora vamos a trabajar sobre la cadena de caracteres. Vamos a crear una variable que se llama cadena de texto. Recuerden que las cadenas de texto las podemos utilizar tanto entre comillas dobles, que vamos a hacer este ejemplo. Vamos a poner el valor, soy una cadena de texto en comillas dobles. Cerramos las comillas para delimitar el inicio y fin de la cadena de texto. Vamos a hacer el mismo ejercicio que vimos anteriormente, llamando la función print. Digito el nombre de la variable.
y vamos a obtener el type. Guardamos y ejecutamos. Y ahí tenemos. La clase es de tipo str, que es string. Ahora, para ejemplificar que podemos utilizar entre comillas dobles y comillas simples lo que son cadenas de caracteres, vamos a utilizar comillas simples. Me borró. A ver, ahí hice el cierre. Me falta la comilla inicial. Vamos a renombrar el nombre de la variable para no caerle encima a la anterior. Y muy importante, hay que saber leer los errores que nos tira el IDE. Ahí me está diciendo que no está delimitado la extensión de las comillas sencillas. Entonces yo la quito. Ven que no cambia de color el hilo. Él me está indicando que ahí lo que está en verde es un string con inicio y fin. Aquí me está imprimiendo lo mismo porque estoy en la parte del print. Tengo aún, como reutilicé el print de arriba, la variable anterior. Entonces solo modifico la variable, guardo, ejecuto y ya. Obtengo que el string que necesito, indicando que son comillas sencillas, y si ven, ambos casos son de tipo str, que son string, sin importar el tipo de comillado que utilizo. Ok, ahora vamos a ver el tipo de variables booleano. Ambas pueden ser o verdadero o falso. Se escriben así en true con la T mayúscula para verdadero y false con la F mayúscula para falso. Esto es meramente para los valores. Si ven, el falso va en minúscula y no hay problema porque es una variable. Vamos a repetir el ejercicio donde hago un print de verdadero. Voy a obtener el type que me debería retornar tipo bool para booleanos. Y listo, ahí estoy imprimiendo el verdadero que tiene un valor de true y el tipo que es un bool. De igual manera hagamos el mismo ejercicio para el falso. Guardamos, ejecutamos y obtenemos el mismo tipo solo que con el valor de false. Ahora vamos a crear una lista que será sumamente útil para el desarrollo de este curso. Creamos la variable de tipo lista y le asignamos, recuerden que el igual significa que asignamos los valores. Una lista, al ser un set de datos, va entre corchetes cuadrados, entre paréntesis cuadrados. Entonces, como lo vimos en la definición, una lista puede tener cualquier tipo de valor. Cada uno de los valores va a ir segmentado por una coma. Por ejemplo, tengo 1, que es un entero, 2, que es un entero, el 3 lo tengo en texto, el 4 lo voy a meter sobre comillas simples, que igual va a ser un tipo string, y el 5 lo vamos a meter como flotante. Ahí tengo de todos los tipos de valores que hemos visto dentro de una lista. A la hora de imprimir los valores de una lista, no requiero recorrer uno por uno, sino
únicamente voy a tener la variable dentro de la función print y vamos a sacarle el tipo. Guardamos, ejecutamos y ahí tengo. Me imprimió la lista con todos los valores que contenían y el tipo de clase que es un list. Es importante tomar en cuenta de que las listas tienen un index de 0, el inicial. La posición 0 en este caso tiene el valor de 1. En la posición 1 tiene el valor de 2. En esta unidad veremos la conversión también de datos. La conversión de datos se conoce como casting o conversión de tipos. Cuando me hablan de un casteo es que necesito cambiar el tipo de dato que está en una variable a otro que me sea más funcional. En Python nos proporciona, como lo vemos en este ejemplo, la posibilidad de modificar entre valores numéricos, por ejemplo, de puntos flotantes a enteros o de enteros a punto flotante. Puedo también convertir un valor de string que me venga de una cadena de texto a una variable de tipo numérico como entero o flotante. Esto me es sumamente útil cuando hay ingreso de datos por parte del usuario. Puedo convertir también a lo inverso de número a string para imprimir alguna salida importante al usuario en consola. O puedo convertir, por ejemplo, una lista a una cadena de caracteres. Me doy cuenta que tienen una cadena de caracteres en impresión cuando está entre comillas. De igual manera, cuando voy a hacer un cambio de estos, pueden haber excepciones. Por ejemplo, yo no puedo cambiar el valor de una cadena de caracteres a un valor entero. Como por ejemplo, ABC, intentar convertirlo a entero me va a dar un error. Para eso debo manejar excepciones. Esto lo hago dentro de la cláusula try y en exception value error. Llevémoslo a la práctica. Entonces, para este ejemplo, voy a utilizar lo que es la conversión de datos y creamos nuestro archivo PG. Vamos comentariando el código. En este caso vamos a convertir una variable o vamos a asignar a una variable float el valor de 10.55 que tiene decimales. Ahora vamos a convertirla a una variable de número entero. En este caso, para convertirlo o para castearlo, lo único que tengo que hacer es poner el tipo de dato al que quiero convertirlo, abrir paréntesis redondos e incluir dentro el nombre de la variable que quiero convertir. En este caso estoy convirtiendo el 10.55 a enteros, lo que me dará como resultado la eliminación de los decimales. Hago un print de mi variable con el número entero, con el valor entero, y voy a obtener el type para ejemplificar que el tipo de dato que tengo en esa variable es de tipo int. Guardo y ejecuto. Y como lo ven, me está dando el valor entero de un valor flotante, donde perdí totalmente los decimales. Ahora continuaremos en los ejercicios de conversión, convirtiendo, vamos a crear una variable de tipo número, variable tipo número entero, Pongámosle ejemplo para que no me choque con la variable que ya tengo definida arriba. Y le asigno un valor de 20. Ahora mi destino para convertir es a una variable de tipo flotante, por lo que le voy a asignar el casting que me aparezca luego de convertir esta variable de número ejemplo a flotante. Vamos a imprimir el valor
que debería ser de tipo float, aunque el dato original está en entero. Imprimo destino retable, obtengo el type de esta variable, guardo y ejecuto. Y como ven, mi valor de 20 ahora tiene un punto cero. ¿Por qué? Porque es un valor de tipo flotante. Ok, ahora vamos a crear una variable de tipo cadena de entrada. Este ejemplo nos va a servir porque todo lo que tengamos como ingreso de datos de usuario por medio de consola, utilizando el método input, la función input nos va a retornar todo en cadena de caracteres. Así el usuario digite un valor numeral. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Este valor va a quedar en cadena de entrada y vamos a imprimir lo que tenga esa cadena de entrada. Vamos a sacar el type para que vean qué tipo de valor es el que me devuelve normalmente la función input. Guardamos, ejecutamos y me está pidiendo el valor. Para este ejemplo vamos a utilizar el número 30 y como ven es un string, es una cadena de caracteres aunque el usuario ya ha digitado un valor numérico. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir o para castear esa entrada de datos del usuario? Voy a agregar antes del input el tipo de dato al que quiero convertirlo, que en este caso sería un int. Encierro el método o la función input dentro de paréntesis redondos, guardo, ejecuto. Le solicito al usuario que ingrese un número, o si vale 30. Y vean, ya hice el casteo de lo que digitó el usuario y estoy guardando mi dato en una variable de tipo int, que ya es una variable numérica. Ahora veremos la parte de imports y uso de funciones matemáticas. Yo puedo importar varios paquetes a nivel de Python que ya existen. Todo esto se logra a partir de la cláusula import y en este caso vamos a importar el paquete mat. Con mat tenemos acceso a todas las funciones que se contienen a nivel matemático dentro de Python. Yo puedo importarlo directamente o puedo importar una parte de ese módulo. Por ejemplo, aquí estoy importando la raíz cuadrada nada más del paquete mat. Puedo incluso generarle un alias al import que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí todo lo que diga m punto me va a dar acceso al paquete mat. Esto para evitar confusiones de nombres, lo cual veremos más adelante en código fuente y me es más ordenado. Ahora el módulo mat, por ejemplo, en este caso, que es el que estamos importando, me permite hacer operaciones matemáticas como raíces cuadradas, potencias, logaritmos, trigonometría, valores absolutos, entre otros. Me es más sencillo utilizar un módulo ya hecho, ya creado, probado, que implementar el mío. Esto me reduce el tiempo de desarrollo y me facilita el mantenimiento porque son estándares que ya muchos desarrolladores conocen. Ok. Para este ejemplo vamos a utilizar el import y vamos a importar el módulo mat que trae todas las operaciones matemáticas que les comenté anteriormente. Vamos a hacer el cálculo de la raíz cuadrada de un número. El resultado lo vamos a almacenar en una variable llamada resultado. Y para utilizar el módulo mat importado completamente, vamos a escribir mat.sqrt
de 16. Ahí voy a obtener la raíz cuadrada de 16. Voy a hacer un print del resultado. Y como ven, el resultado que tengo es 40. O 4.0, disculpen. Ahora, ahí estoy importando el paquete completo de math. Este import es el más común, es el más sencillo y el más utilizado. Pero si yo quiero llamar directamente o utilizar únicamente la raíz cuadrada de todo el paquete, entonces voy a escribir from math import sqrt. Ajá, guardo, ejecuto. Oh, me dio un error. Ok, este error lo que me está diciendo es que, por ejemplo, vean, ya no tengo el paquete math completo. Este ya no está definido. ¿Por qué? Porque yo no estoy utilizando math completo, estoy utilizando únicamente la raíz cuadrada. Por ende, ya no es necesario decir math punto y el paquete o la función que voy a utilizar. Entonces debo de eliminar ese llamado a math y puedo utilizar directamente sqrt. ¿Por qué? Porque ya es lo único que estoy utilizando ese paquete. Todo lo demás desapareció para mi pad de ejecución. Ejecuto y listo. Y ahí estoy llamando directamente la raíz cuadrada nada más de ese paquete. Ahora, como lo vimos en la teoría, yo puedo, ya llevamos dos formas, una utilizando el paquete completo y otra utilizando solo la función que yo requiero de un paquete. Pero también puedo hacer un import de math y generarle un alias, que eso me va a permitir un código más customizado. En este caso, por ejemplo, math lo voy a llamar como m. Entonces todo lo que ponga yo m.sqrt me está llamando la raíz cuadrada. Eso me permite un código más customizado. Incluso puedo poner una variable más familiar para mí, que por ejemplo no uso math, si no uso mate, voy a utilizar el paquete mate de matemáticas. Y como ven, me sigue utilizando, me sigue funcionando para el llamado uso de los paquetes de math. Esto me es muy útil cuando quiero hacer un import customizado. O tengo muchos imports y quiero ponerle un nombre más específico. Por ejemplo, para ver más funciones del que tiene el paquete math, voy a seguir utilizando mi alias mate, punto, y vamos a calcular la potencia de 2 elevado a la 3. Vamos a hacer un print del resultado. Vamos a indicarle al usuario en una cadena de caracteres que 2 elevado a la 3 es, y lo que tenga la variable resultado adentro. Guardo, ejecuto y me dice que 2 elevado a la 3 es 8. Eso es una de las funciones que trae el paquete math. Otra de las funciones sería el resultado de valores absolutos. Que va a hacer esto un comentario. Recuerden que para comentar nuestro código fuente utilizamos el símbolo chart en la línea donde queremos meter nuestro comentario. Resultado valor va a ser igual a mate.apps. Fapps. Ajá. De 3.1416 que es pi.
pero el valor absoluto lo que me va a obtener es el valor positivo de cualquier número, por ejemplo, digámoslo negativo. Vamos a imprimir el resultado. Vamos a decirle al usuario el valor absoluto es y el resultado. Ejecutamos y el valor absoluto de menos 3.1416, que si bien estaba negativo, es 3.1416 pero un positivo. Ahora veremos operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten realizar comparaciones, evaluaciones entre valores, aunque comúnmente se usa con valores booleanos, true o false. Python puede aplicarse la lógica booleana en otros tipos de datos. Vamos a ver cómo funcionan. Ok, ahora realizaremos un ejercicio que engloba todo lo que hemos venido abarcando durante esta unidad. Vamos a hacer un sistema pequeño que me haga una evaluación de calificaciones. Vamos a crear una función. Recuerden que para definir una función digitamos def y el nombre de la función. En este caso, nuestra función se va a llamar evaluar estudiante y va a recibir como parámetro eh, la calificación de 3 tareas. Vamos a recibir la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Ok. Recuerden 2 puntos siempre al final de cada función. Damos enter, ahí nuestro idle nos genera los tabs. Ok, vamos a crear una función de tipo main, que será nuestra función principal. 2 puntos. Ok, vamos a crear un encabezado para que sea agradable al usuario. Vamos a hacer un print donde le demos la bienvenida a nuestro usuario al sistema de evaluación de calificaciones. Vamos a crear una variable para que almacenar los valores que va a digitar el usuario a partir de la entrada de datos. Entonces nuestra entrada de datos va a iniciar aquí. Recuerden siempre comentar su código. Les insisto, los insto a hacer esto para que nuestro código sea bien entendible y el día de mañana no encuentre una línea que no recuerde qué hacía. Ok, en este caso vamos a crear una variable de tipo tarea 1 y a esta tarea 1 le voy a asignar el valor que sea flotante, lo voy a castear. Voy a castear lo que venga del método input que me permite el ingreso de datos por parte del usuario. Recuerden que el input siempre me va a generar un string, por lo que tengo que cambiar ese valor que digitó el usuario a un valor numérico. ¿Por qué? Porque quiero evaluar si pasa o no pasa, o si una calificación está dentro o fuera de mi rango. Entonces le solicito al usuario introducir la calificación de la tarea 1. Y lo que digite el usuario lo voy a castear y lo voy a asignar a la variable tarea 1. Vamos a copiar y a crear de una vez 3 valores. En este caso sería tarea 2 y tarea 3. Ok, vamos a cambiar tarea 2 y abajo cambiemos a tarea 3. Con esto ya le estoy pidiendo al usuario que digite 3 tareas y estas 3 tareas van a quedar en esas 3 variables. Ahora voy a invocar la función que creé arriba.
Para invocarlo, lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de la función, que se llama evaluar, raya baja estudiante. Abro los paréntesis redondos. Vean que se llama idéntico. Y tengo que mandarle 3 parámetros que serían nuestra tarea 1, coma, la tarea 2, coma, y la tarea 3. Listo, con eso ya estoy llamando o invocando nuestra función evaluar estudiantes. Ahora sí, ¿qué va a hacer esa función de evaluar estudiantes? Esta función de evaluar estudiantes me debería sacar un promedio mínimo. Recuerden que debo mantener alineado mi código fuente. Esto es sumamente importante en Python. Ok, entonces vamos a obtener el promedio. ¿Cómo tengo el promedio? El promedio lo obtengo a partir de la suma de los 3 valores que tengo aquí. Tarea 1 más la tarea 2 más la tarea 3. Esto los voy a meter entre paréntesis para que se me ejecute la suma. Recuerden que existe una jerarquía de operaciones, entonces requiero que se me sumen esos y me lo dividan entre 3. El resultado de esta operación matemática lo voy a meter en una variable que se llama promedio. Ahora sí, voy a evaluar con el if. Es como preguntar, en español, como si yo preguntara si el promedio es mayor o igual a 70, entonces yo lo denoto con los 2 puntos. Recuerden que el if me sirve, me es muy útil para flujos de un sistema. Entonces, si el promedio es mayor a 70, voy a imprimirle al usuario. Esta f que ven ahí es para utilizar una variable dentro del string, lo que me permite tener salidas un poco más dinámicas. Entonces, el estudiante aprobó con un promedio de, y si quiero imprimir el promedio, solo abro corchetes y esos corchetes le pongo adentro la variable que quiero imprimir. Entonces, si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 70, me va a imprimir eso. Eso es lo que estoy haciendo entre la línea 6 y la línea 7. Estoy evaluando el promedio. Ok, aquí vamos a llamar el método main para que sea lo que se me ejecute siempre. Guardo, ejecuto. Me pide ingresar los valores. Para la tarea 1 vamos a poner un 90. En la 2 vamos a tener un 95. Y en la tercera un 100. Entonces ahí el promedio me dio 95.0. Por ende, sí entró y sí se ejecutó la línea número 7. Ahora, ¿qué pasa con lo que está fuera de ese rango? O sea, los menores a 70. Eso lo va a cubrir la cláusula else. Si no se cumple la línea número 6, entonces vamos a entrar por defecto al else. En este caso vamos a imprimir igual con el F adelante para usar una variable dentro de la leyenda que quiero imprimir. Estudiante no aprobado, promedio de, abro nuestros corchetes y digito la variable que quiero imprimir, que en este caso sería promedio. Ahí vamos a ver. Guardo, ejecuto. En este caso la tarea 1 le voy a dar un valor de 80. La tarea 2 un 20 y la tarea 3 un 10. Ahí, si ustedes ven, no entró en la línea 7. ¿Por qué? Porque el promedio fue inferior, entonces ejecutó la línea 9.
donde indico que el estudiante no fue aprobado. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la evaluación de el 70. Ahora, si ven, yo puedo evaluar o seguir evaluando o tener evaluaciones dentro de evaluaciones. Entonces, dentro de ese else, yo voy a evaluar si un estudiante está abajo de un valor. Entonces, aquí voy a tirar una alerta para indicarle al usuario que si el promedio es inferior a 50, le tiro una leyenda especial. Entonces, si entro al else de la línea 8, voy a ejecutar, voy a imprimir que no fue aprobado y voy a evaluar el promedio. Entonces hago un if promedio. En este caso sería es menor. Vamos a ver dónde está el símbolo. Ajá. A 50. Entonces, recuerden esos dos puntos siempre. Print, imprímame una leyenda donde diga, abro comillas, advertencia. Vamos a ver qué le vamos a poner. El estudiante necesita tutorías extra. Esto para buscar que el estudiante siempre nos apruebe. Entonces estamos haciendo un condicional dentro de un condicional. Y puedo tenerlos así anidados. Guardo, ejecuto. Vamos a hacer que el estudiante no apruebe. Entonces en la tarea 1 vamos a editar un valor de 30, a la 2 un 40 y a la 3 un 30. Ahí nos dio un promedio de 33.3 y se nos está levantando la alerta de que deberíamos darle más atención a ese estudiante. Ahora sí vuelvo a ejecutar y hago que se ejecute el if nada más. Vamos a tener un estudiante de 100. Ajá. Y como ven, entra solo al if, que es lo que estoy buscando. Listo, ese sería nuestro ejercicio. Gracias.